Hola, buenas tardes. Este es el segundo video que corresponde a la introducción a la fisiología del aparato respiratorio. Vamos a ver temas de difusión de gases, pruebas de función pulmonar y ventilación alveolar, transporte de oxígeno y de CO2, relaciones ventilación-perfusión, la regulación de la respiración y el comportamiento del aparato respiratorio en ejercicio y en hipoxia. Bueno, para poder entender y empezar primero a hablar de la difusión de los gases, tenemos que conocer a qué se refiere el término gas alveolar. El gas alveolar se refiere a qué es lo que está componiendo la mezcla de gases que está del lado respiratorio de la membrana. Nosotros tenemos de este lado el alveolo, que sería la fase aérea, y de este lado la sangre, ¿no? La fase líquida. Entonces, para que un gas pueda atravesar de aquí para acá, ¿qué es lo que rige ese comportamiento? Primero, pues lo que lo va a gobernar es qué es lo que hay en el alveolo. En el alveolo vamos a tener predominantemente oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y en cantidades prácticamente despreciables, pues los gases inertes, ¿no? Xenón y radón que están en la atmósfera en cantidades mínimas. Estos gases tienen que generar un gradiente, es decir, dependiendo de la concentración que tengan de un lado o de otro de esta membrana respiratoria, va a ser si los gases difunden de la membrana respiratoria hacia la sangre o de la sangre hacia la membrana respiratoria. Eso se conoce como gradiente. Y en este caso, como el movimiento es del alveolo a la arteria, en el caso del oxígeno, se conoce como gradiente alveolo arterial de oxígeno. Este gradiente va a depender obviamente de la presión alveolar de oxígeno. Es decir, si yo recuerdo una ley física que se llama la ley de Dalton, esa ley me dice que en un recipiente en el cual yo tengo una mezcla de gases, imagínense que es el alveolo, ya dijimos que había nitrógeno, ya dijimos que había oxígeno, ya dijimos que había CO2. Esos tres gases son gases distintos, ¿no? Juntos hacen una mezcla. Dependiendo de la concentración que tenga cada uno de estos gases, pues cada uno va a ejercer una presión diferente sobre la pared del recipiente. En este caso el recipiente es el alveolo. Eso se llama presión parcial de un gas. Por ejemplo, hay presión parcial de nitrógeno, presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2. Entonces, si yo me remito exclusivamente a hablar de la presión alveolar de oxígeno, ¿de qué va a depender? Bueno, de la presión del oxígeno de este lado de la membrana respiratoria o en el alveolo. Y para poderla calcular, yo tengo esta ecuación que es la ecuación del gas alveolar. Si ustedes se fijan, los componentes que forman la fórmula, se oye redundante, pero ¿de qué va a depender la presión, en este caso de oxígeno que hay en el alveolo? Primero, de la fracción inspirada de oxígeno. En la atmósfera el aire ambiente tiene 21% de presión de oxígeno, ¿sí? De la presión barométrica. No es lo mismo la presión barométrica a nivel del mar que a 8.000 o más de 8.000 metros en el Everest. Depende de la presión de vapor de agua. Dijimos que las vías aéreas de conducción, una de sus funciones era humidificar el aire, se le añade agua y esa agua pues pesa, ejerce una presión y depende obviamente de los otros componentes que haya en la membrana respiratoria o en el alveolo y que son capaces de atravesar a uno o a otro lado, en este caso pues el CO2. La cantidad de CO2 que haya en el alveolo prácticamente va a reflejar de manera idéntica la que hay en la sangre arterial. Entonces, para fines prácticos, si yo quiero conocer la presión alveolar de oxígeno, me voy a remitir a la presión arterial de oxígeno y esa me la da la gasometría. Entonces, la presión alveolar va a determinar el gradiente, es decir, para dónde se mueve el oxígeno. Siempre va a tener más presión el oxígeno del lado alveolar que en la sangre venosa. Y el CO2 va a tener más presión en la sangre venosa que el CO2 que está en el gas alveolar.
Eso es lo que le va a dar el gradiente o diferencia de presión para que el oxígeno se mueva hacia la sangre y para que el CO2 se mueva hacia el alveolo y lo podamos expirar. ¿Cómo llegan los gases a la sangre? Pues derivado de lo que platicábamos anteriormente, van a seguir ciertos principios y esos principios van a depender, por ejemplo, de componentes estructurales. Un componente estructural es qué tan gruesa es la membrana de intercambio. Imagínense que esta es la membrana que forma parte de la membrana respiratoria o membrana alveolo capilar. Entonces, dependiendo del grosor, va a ser qué tan fácil o difícil atraviesan los gases. En el caso de la membrana respiratoria, el grosor es de 0.5 micras. ¿Qué área o qué tamaño tiene esa membrana de intercambio? Si yo desenrollo todos los alveolos de un pulmón promedio, esta superficie de intercambio es de alrededor de 70 metros cuadrados. Es otro componente estructural. Tengo componentes que son regidos por leyes físicas. Aquí estoy poniendo 5 leyes. De ellas ya hablamos de la ley de Boyle en el video pasado. Hablábamos que en un recipiente que aumente de tamaño, mientras más aumenta de tamaño, más se separan las moléculas de gas. Entonces menos van a chocar entre ellas, por lo tanto, a mayor volumen, menor presión. La ley de Charles me dicta que si yo incremento la temperatura en la que unos gases están en un recipiente, las moléculas se van a empezar a mover más rápido por el calor, chocan más entre ellas y aumenta la presión. La otra función de la vía respiratoria, si se acuerdan, era calentar el aire que respiramos. Cuando lo calienta se dilata, aumenta su presión, y si yo tengo más presión de este lado que de este, pues obviamente la presión va a favorecer que el aire se mueva hacia este lado de la membrana. Tengo la ley de Henry, que me dice que la difusión de un gas va a depender tanto de su presión parcial como qué tan soluble es, qué tan capaz es de mezclarse, por decirlo así, con las moléculas o la estructura de esta membrana para atravesarla fácilmente. Y lo de las presiones parciales lo veíamos en la diapositiva anterior. La presión parcial de cada gas pues depende obviamente de la fracción inspirada de ese gas y obviamente de la presión barométrica. Y la ley de Dalton, que también la mencionamos en la diapositiva pasada. Si en un recipiente yo tengo una mezcla de 3 gases, oxígeno, nitrógeno y CO2, la suma de las presiones parciales de cada uno de esos gases me va a dar igual a la presión total dentro del recipiente. Ese recipiente es el alveolo. Entonces, si yo junto prácticamente estas 4 leyes en una sola, obtengo la ley de Fick. Si se fijan, la ley de Fick básicamente lo que dice aquí en estos términos es que el volumen de gas que se va a mover a un lado o otro de la membrana depende del área de la membrana, del grosor de esa membrana, de la diferencia de presiones o gradiente de presiones entre un lado y otro lado de la membrana y de la temperatura de ese gas. Esto es los principios que rigen la difusión de los gases, el por qué llegan a la sangre. Ahora, cuando yo me refiero al término ventilación, básicamente de lo que estoy hablando es del movimiento de CO2, porque ventilación y la presión arterial de oxígeno van de la mano. Ventilación y la capacidad de retener o eliminar oxígeno van de la mano. Y esta es una cosa importante en fisiología, porque si ustedes se fijan aquí, yo tengo 2 situaciones. Una donde hay hiperventilación y una donde hay hipoventilación. Si yo tengo hiperventilación, disminuye la presión arterial de CO2 y disminuye la cantidad de CO2 que hay en los alveolos, puesto que estoy movilizando más aire fresco y ese aire fresco se intercambia con el gas alveolar, empieza a caer la concentración de CO2 dentro del alveolo y empieza a subir la de oxígeno mientras yo más hiperventilo. En cambio, si yo hipoventilo, es decir, muevo poco volumen corriente, poca cantidad de gas a mis alveolos, se va a empezar a retener CO2 y ese CO2 ocupa un lugar. Ese lugar va a desplazar al del oxígeno. Entonces, en los estados de hipoventilación, una de las consecuencias, aparte de la retención de CO2, va a ser la disminución del oxígeno también. Esto es, como les decía, importante
porque pues el transporte de oxígeno depende de la presión de oxígeno del lado de la membrana respiratoria. Otra de las cosas importantes en el transporte de oxígeno es la reserva. La reserva es bien importante. Nuestros cuerpos están construidos fisiológicamente para adaptarse al estrés. Esta gráfica es muy importante porque fíjense lo que nos está explicando. Siempre hay que fijarnos en una gráfica qué es lo que estamos leyendo. Dice, este es el porcentaje de la longitud del capilar. Imagínense que este capilar mide 1 centímetro, 100 milímetros, ¿no? Si ustedes se fijan, en un capilar de 1 centímetro de largo, dice qué tan rápido esos capilares alcanzan a saturarse hasta el 100% de oxígeno. Lo vemos aquí dibujado. Aquí viene la sangre venosa que está desoxigenada. Tiene una presión venosa de oxígeno de 40. Y acá en el capilar, en el alveolo, la presión de oxígeno es de 105. ¿Para dónde va a pasar el oxígeno? Obviamente hacia la sangre, por gradiente de concentración. Pero si se fijan, de todo el centímetro del capilar, prácticamente en los primeros 3 milímetros ya se oxigenó la sangre prácticamente al 100%. O sea, esto te habla de la eficiencia que tiene la membrana respiratoria para arterializar la sangre, para oxigenarla. Obviamente eso es un estado de salud, ¿sí? Y esto me da una reserva, de tal manera que si yo me expongo a ejercicio intenso, por ejemplo, a fiebre muy elevada, a un gran trauma, a una grande quemadura, pues mi corazón va a estar latiendo mucho, muy rápido, voy a estar respirando muy rápido, mis tejidos van a demandar mucho oxígeno. Entonces esto le permite a mi sistema respiratorio tener todo este rango de reserva para oxigenar la sangre, no nada más en los primeros 3 milímetros, sino aunque se esté extrayendo mucho oxígeno, tengo todavía otros 7 milímetros más para oxigenarla nuevamente. Eso es en condiciones de salud. Ya obviamente en condición de enfermedad, vean cómo las condiciones cambian. En situación de enfermedad, tarda mucho más el oxígeno en atravesar hacia el lado sanguíneo de la membrana respiratoria. ¿Por qué? Porque puedo tener a lo mejor un gradiente alveolo arterial muy alto, puedo tener edema, puedo tener depósitos de proteínas aquí, o puedo tener líquido, ¿no? O puedo tener a lo mejor un trombo que está tapando el flujo sanguíneo de este capilar, y eso va a hacer que la oxigenación de la sangre se lleve más tiempo. Este aspecto también de la difusión de los gases es importantísimo. Nosotros evolutivamente hemos construido todos los mecanismos para asegurar nuestra supervivencia, para tener reserva fisiológica, como explicábamos en la diapositiva anterior, y aparte tenemos proteínas especializadas que hacen que nuestra capacidad de tener reserva de oxígeno sea muy superior y podamos enfrentar los estados de estrés o de enfermedad más fácilmente. Aquí tenemos, fíjense, esta es una membrana respiratoria. Imagínense que este es el lado del alveolo, lleno de oxígeno, ¿no? Puesto que estamos respirando. Y este es el lado de la sangre. El oxígeno tiene que atravesar una membrana semipermeable. Aquí sería pues la membrana alveolar. Ya vimos que como es una membrana muy delgadita, con una superficie muy amplia, y el oxígeno es muy soluble en esa membrana, pues atraviesa fácilmente. De tal manera que se equilibran las presiones de oxígeno a un lado y otro de la membrana. Si ustedes cuentan, son 6 oxígenos de un lado, 6 oxígenos del otro. Pero ¿qué ha hecho la naturaleza para asegurar nuestra supervivencia en los estados de estrés? Nos ha dotado de la posibilidad de tener grandes reservas de oxígeno. Esta es la misma membrana respiratoria, con oxígeno de un lado y del otro, pero ahora se le agregó hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que en nuestra sangre se encarga de acarrear el oxígeno. Entonces, cada molécula de hemoglobina se puede unir a 4 átomos de oxígeno. Tiene capacidad de unirse a ellos. Entonces, si yo agrego hemoglobina, ahora la sangre es de este lado, y acá es el alveolo. Si yo agrego hemoglobina de este lado, fíjense, la hemoglobina ya se unió aquí a 2 oxígenos y aquí a otro. Ya capturó 3.
y quedan otros 3. Como la concentración de oxígeno ahora es menor en la sangre que en el alveolo, ahora el alveolo sería este, pues el oxígeno va a atravesar hacia el lado de la sangre hasta que la hemoglobina no se satura por completo. Aquí cada hemoglobina ya tiene unidos 4 átomos de oxígeno. Esto se conoce como oxígeno unido a hemoglobina y la molécula ya saturada de oxígeno ahora se llama oxihemoglobina. Y fíjense, ya no hay difusión porque ya se equilibraron las presiones de los dos lados. En el lado del alveolo hay 2 oxígenos, en el lado de la sangre hay 2 oxígenos, ya no hay difusión. Ya tengo la hemoglobina saturada, pero aquí lo importante es que ya no tengo 6 oxígenos como al principio, ahora tengo 4, 8 y 2, 10. Entonces, ¿de qué depende lo que a mí una gasometría me lee? Yo agarro una gasometría y me fijo, sí, satura 99, qué bonito. Tiene presión arterial de oxígeno de 100, pero la presión arterial de oxígeno solamente depende del oxígeno que está disuelto, o sea, del oxígeno que no está unido a hemoglobina. No depende del contenido total de oxígeno, porque si cada molécula de hemoglobina es capaz de unir 4 átomos de oxígeno, y yo tengo en promedio, imagínense, 14 gramos de hemoglobina por decilitro, entonces mi capacidad de acumular oxígeno en la sangre es gigantesca, literalmente gigantesca. Eso se conoce como contenido arterial de oxígeno. De todo el oxígeno, si se fijan, que yo soy capaz de movilizar a través de la membrana respiratoria, el 97% está unido a la hemoglobina y solamente el 3%, que sería esto suelto, está disuelto en el plasma. Entonces, el contenido arterial de oxígeno por eso toma en cuenta la concentración de hemoglobina, porque es el oxígeno unido a hemoglobina el que me va a dar este importante parámetro que es el contenido arterial de oxígeno y que me va a dar la reserva para ese parámetro que se llama disponibilidad de oxígeno, que yo tengo una gran reserva para enfrentarme a estados de estrés. En esta diapositiva lo que estamos explicando es simplemente lo que conocemos como cascada de oxígeno. Si yo le pongo al siguiente tema que vamos a ver, que es del alveolo a la mitocondria o de la atmósfera a la mitocondria, pues ya una vez que el oxígeno llegó al gas alveolar, simplemente se va a difundir por gradiente de presión. Si de este lado tengo una presión de oxígeno de 100 y en la sangre venosa mi presión de oxígeno es de 40, entonces ¿para dónde va a pasar el oxígeno? Pues para la sangre. Se va a mover de aquí para acá. Se lo lleva la hemoglobina, se lo lleva a mis tejidos, y una vez que el capilar sanguíneo llega a los tejidos, si yo aquí tengo una presión arterial de oxígeno de 100, como está esquematizado aquí abajo, y en el intersticio tengo una presión de 40, pues el oxígeno va a ir desde la hemoglobina hacia el intersticio, y del intersticio a las células. Ahí si se fijan ya la presión de oxígeno cayó a 25 y cuando llega a la mitocondria prácticamente es de 5 milímetros de mercurio. A eso se le llama cascada de oxígeno. Desde los 100 que tengo en la sangre arterial, aquí serían los 100 prácticamente, hasta los 5 finales que llegan a la mitocondria. Bueno, si ustedes pusieron atención a la imagen anterior, a la de la cascada de oxígeno, dices, ¿por qué si en el alveolo tengo 105 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno, ¿por qué en la sangre arterial nada más tengo 95? Eso se debe a los espacios muertos. Dijimos que del aire que respiramos, una parte no se intercambia. ¿Por qué? Porque se queda en las vías aéreas grandes, en las vías aéreas de conducción. Eso se llama espacio muerto anatómico y obviamente tiene que ver tanto con el oxígeno que llega al alveolo como el CO2 que hay en el alveolo. La otra parte del estado muerto se llama espacio muerto fisiológico. Ese espacio muerto se refiere a esto. Esto de la relación ventilación-perfusión me dice que mi sistema respiratorio
A pesar de que es muy eficiente, no es perfecto. ¿Por qué? Porque hay áreas de mi pulmón que van a estar muy ventiladas, van a tener una excelente ventilación, por ejemplo aquí, pero van a tener una perfusión o una irrigación sanguínea muy pobre. Entonces son alveolos que están inflados, pero si no les está llegando sangre, pues no hay sangre que se oxigene. Y del otro lado puedo tener partes de mi pulmón que tienen un excelente flujo sanguíneo, pero no tienen unidades alveolares que estén aereadas o infladas. Entonces es sangre que aunque llegue a un... Son alveolos, por ejemplo, que aunque estén inflados, pues si no les llega sangre, no se va a oxigenar esta sangre. Eso se conoce como alteraciones de ventilación-perfusión. Son explicadas obviamente por la fuerza de gravedad. En una persona de pie la sangre tiende a irse para abajo, por eso en las partes de abajo del pulmón hay mejor flujo sanguíneo que ventilación. Y en las partes altas del pulmón hay mejor aereamiento que flujo sanguíneo. Entonces, en un pulmón sano normal, como no es perfecto el sistema, no es el 100% de las unidades alveolares las que están perfundidas y oxigenan. Generalmente la relación es de 0.8, es decir, de todos los cientos de miles de alveolos que yo tengo, alrededor del 80% están inflados y reciben sangre, oxigenan y eliminan CO2, pero el otro 20% o están desinflados o aunque estén inflados no reciben sangre. Y esto es lo que explica los espacios muertos y los cortocircuitos. Cortocircuitos es sangre que nunca se oxigenó. Espacios muertos son alveolos que nunca van a estar inflados. Y eso es lo que explica por qué si yo tengo 105 del lado alveolar de oxígeno, en el lado arterial nomás tengo 95 o 100. Hay un gradiente o una diferencia y eso se explica por la relación ventilación-perfusión. Ahora, la relación ventilación-perfusión, como les decía, nos explica si la relación, perdón, si la relación no va a ser nunca perfecta. Si disminuye la ventilación, es decir, son vías aéreas que no están infladas, por ejemplo, hay obstrucciones de la vía aérea, los vasos sanguíneos que están en relación con esas vías respiratorias van a hacer vasoconstricción. ¿Para qué? Para dirigir la sangre hacia otro lado, hacia unidades alveolares que sí están recibiendo aire, ventilación. En cambio, en las áreas del pulmón donde lo que hay o lo que hace falta es una irrigación, hay una pobre irrigación, lo que va a hacer constricción es el bronquio. ¿Para qué? Ahora para dirigir el aire, no la sangre, hacia sitios donde sí hay irrigación sanguínea y se pueda oxigenar esa sangre. Entonces nuestro pulmón siempre va a responder con vasoconstricción o con vasodilatación, con broncoconstricción o con broncodilatación, para dirigir ya sea la sangre o el aire hacia los lugares donde sí puede hacer intercambio gaseoso. A estas zonas del pulmón que tienen los distintos comportamientos de relación ventilación-perfusión se les llama zonas de West. La zona 1 son unidades alveolares abiertas sin irrigación. La zona 3 son unidades alveolares con buena irrigación pero sin aereación. Y la zona 2 es donde la relación ventilación-perfusión sí es de 1, o sea, está ventilada y perfundida, ¿sí? Y esto es importante a la hora de explicar muchas de las causas, inclusive hasta de hipoxia. El siguiente esquema que vamos a ver, hablábamos hace rato de la hemoglobina, lo recuerdan, el transportador de oxígeno en nuestra sangre. La hemoglobina es una proteína y como muchas proteínas tiene la capacidad de cambiar su conformación estructural de acuerdo al medio ambiente o medio químico en el que se encuentre. En condiciones normales, fíjense, la hemoglobina es tan eficiente para saturarse de oxígeno que yo desde el momento en el que la empiezo a exponer a presiones de oxígeno, por muy bajitas que sean, por ejemplo aquí tengo 27 casi de presión de oxígeno. Con 27 la hemoglobina ya se saturó prácticamente al 50%. Eso se llama la P50. P50. Bueno, perdón, ahí dibujé bien feo. ¿Pero a qué se refiere?
a que a 27 milímetros de mercurio la hemoglobina ya está saturada prácticamente en un 50%. A 80% ya está saturada prácticamente en un 96%. Y a 105, que es donde está en el alveolo, pues ya está prácticamente a 100 milímetros de mercurio la hemoglobina saturada. Esta curva, si ustedes se fijan, no tiene un comportamiento lineal. ¿A qué nos referimos con eso? Si se fijan, la curva de saturación de la oxihemoglobina no tiene esta forma derecha, tiene una forma que le decimos sigmoidea. ¿Qué quiere decir? Que obviamente se empieza a saturar muy rápido y una vez que está totalmente saturada, tiene mucha reserva de oxígeno, por lo que decíamos que cada molécula de hemoglobina se une a 4 átomos de oxígeno, de tal manera que yo puedo estar en ambientes que tienen muy poco oxígeno inspirado. La presión barométrica, imagínense que estoy en el Everest, allí el aire es enrarecido, es delgado por la presión atmosférica tan baja. Puedo tener yo una presión arterial de oxígeno tan bajita como de 60 milímetros de mercurio. Si me tomaran una gasometría, aquí en León o a nivel del mar, eso sería prácticamente el rango de hipoxemia. Pero a grandes alturas, 60, por ejemplo, milímetros de mercurio, si me tomo una pulsoximetría o en la misma gasometría, voy a estar saturando 90%. ¿Por qué? Por la gran reserva de oxígeno, lo que decíamos hace rato, el contenido arterial de oxígeno es muchísimo el que tengo en reserva. Y aparte la hemoglobina tiene pues otra propiedad, otra característica. Les decía, es capaz de cambiar de conformación química de acuerdo al medio en el que se encuentra. Si la hemoglobina detecta medios que son compatibles con aumento de las demandas de oxígeno de mis células, por ejemplo, acidosis metabólica, fiebre, quemaduras, esos estados van a hacer que la hemoglobina suelte el oxígeno más rápido, se libere de él más rápidamente, entregándoselo a los tejidos. En cambio, si hay situaciones en las que los tejidos ocupan poco oxígeno, como hipotermia, estados de coma, procesos metabólicos, envenenamientos, la hemoglobina suelta el oxígeno más difícilmente, es decir, no lo entrega a los tejidos, se mantiene saturada. Hay situaciones, por ejemplo, de la vida clínica diaria, los pacientes que transfundimos, cuando la sangre que está almacenada empieza a envejecer, empieza a desarrollar alteraciones enzimáticas. Una de ellas es la deficiencia de 2,3-difosfoglicerato. Eso que hace que a pesar de que yo transfunda sangre, la hemoglobina luego no suelta el oxígeno tan fácil por la deficiencia de esa enzima. Entonces también es una de las causas por las que generalmente ya somos más conservadores para las transfusiones. No siempre benefician a los pacientes. Bueno, el otro tema es el transporte de CO2, igual de importante de lo que es el transporte de oxígeno. El CO2 corporal o el CO2 total que yo voy a tener en mi organismo siempre va a estar en 3 compartimentos distintos. La mayor parte, el 60%, va a estar en forma de ion bicarbonato. Y gracias a la acción de esta enzima, que es la anhidrasa carbónica, que genera una reacción que quiero que quede bien claro, es una reacción reversible. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto empieza a aumentar la producción de CO2 por la acción de la anhidrasa carbónica, este se combina con agua y una vez que se combina con agua se convierte en bicarbonato, por eso el 60% del CO2 está en forma de ion bicarbonato y en un hidrogenión. Pero ustedes van a decir, oye, pero el hidrogenión es malo porque va a bajar el pH, ¿no? Ah, pues enseguida esa porción de el CO2 que liberó un hidrogenión se va a unir a la hemoglobina. La hemoglobina es una de las principales proteínas estabilizadoras del pH, de las de acción más rápida. El CO2 que se une a la hemoglobina, cuando se unía al oxígeno decimos que se llamaba oxihemoglobina. Cuando es el CO2 el que se une, se llama carboxihemoglobina. Y el 30% del CO2 total está unido a la hemoglobina. No debe de estar suelto, porque si está suelto, ¿qué dijimos? Que provocaba acidosis. Y el resto del CO2
está libre en el plasma, ¿sí? Es el CO2 plasmático como tal. Entonces, vean el sentido de este esquema. Aquí vamos al revés, ¿eh? Fíjense cómo aquí estamos hablando de los tejidos. Los tejidos van a tener una presión de CO2 de 46, y si en la sangre esa presión de CO2 es de 40, el CO2 se va a mover de los tejidos hacia la sangre. De inmediato el CO2 se combina con la hemoglobina, se convierte en carboxihemoglobina, otra parte se convierte en bicarbonato y el 10% queda suelto. El CO2 que está unido a la hemoglobina es transportado por la sangre hacia el pulmón, y una vez en el pulmón, si aquí ya estaba en 46, porque dijimos que de los tejidos eran 40 y de la sangre arterial, de los tejidos eran 46, perdón, de la sangre arterial 40, pasó a la sangre, se convirtió en 46 ahora del lado de la sangre, pero del lado del pulmón, pues el CO2 que inspiramos tiene una presión de CO2 de 40, entonces aquí se va a liberar el CO2 unido a la hemoglobina y se disuelve fácilmente hacia el alveolo y lo expulsamos, lo expiramos. Durante el estrés o ejercicio, nuestro sistema respiratorio se adapta, porque cuando hacemos ejercicio intenso o tenemos estrés, cirugías, traumas, quemaduras, grandes infecciones, aumentan las demandas metabólicas de nuestro organismo y por lo tanto aumenta la producción de CO2. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta compensatoria? Aumentar la ventilación alveolar. Si se fijan, yo tengo aquí el pH. Si yo me tomo una gasometría cuando estoy sometido a un estado de estrés, voy a estar en acidosis metabólica. Ese aumento en la producción de hidrogeniones que disminuye el pH, que me pone acidótico, luego la respuesta inicial va a ser empezar a respirar más rápido, aumentar el volumen minuto o la ventilación alveolar. ¿Para qué? Para eliminar más CO2, y cuando yo elimino CO2, que sería esta raya amarilla, la presión arterial de CO2 empieza a disminuir conforme mi ventilación alveolar empieza a aumentar, y cuando yo disminuyo el CO2, esto disminuye la producción de hidrogeniones, manteniendo el pH otra vez hacia la normalidad. Es por eso que durante el ejercicio, en los estados de grandes infecciones, quemaduras, traumas, casi siempre vas a encontrar en tus pacientes alcalosis respiratoria. Y lo que vemos en esta otra gráfica es como en los estados de estrés o ejercicio, pues obviamente decíamos, aumenta la ventilación minuto para eliminar más rápido el CO2. Termina el estrés o el ejercicio y todavía dura un rato antes de regresar al estado basal. ¿Por qué? Porque en ese momento de estrés, infección, trauma, quemadura, ejercicio intenso, se generó una deuda de oxígeno, ¿sí? Una deuda de oxígeno. Entonces, por eso muchos pacientes con estas condiciones pueden durar hiperventilando muchos días. Pasemos rápidamente ahora a la explicación muy esquemática, si ustedes se fijan, de los tipos de hipoxia. Hipoxia viene en el glosario, pero básicamente significa oxígeno bajo, ¿no? Hipoxia. Y puedo tener hipoxia hipóxica. Primero, hipoxia hipóxica. Fíjense aquí lo que está sucediendo. Estos dibujitos de este lado es el pulmón. Vean, en el lado alveolar hay muy poquito oxígeno disponible. La presión alveolar de oxígeno está muy bajita. Entonces es muy poquito el oxígeno que difunde hasta quién, hasta el transportador, que es la hemoglobina. Las explicaciones son, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, el Everest, ¿no? Lugares muy altos donde hay poca presión atmosférica de oxígeno ambiental, perdón. Por mucho que lo respires vas a tener muy poco oxígeno en el alveolo, poco oxígeno para transportar. Fíjense cómo aquí está el transportador presente, que es la hemoglobina, y las olas ejemplifican el flujo sanguíneo. Hemoglobina que es transportada por la sangre y llega a los tejidos, pero los tejidos sufren, por eso tienen carita triste, tienen hipoxia. Y luego tenemos la hipoxia anémica. Aquí, si se fijan, el alveolo está bien, está rico en oxígeno, pero lo que hay es poquitos carritos para transportar ese oxígeno, hay poca hemoglobina. La anemia, eso es, ¿no? Disminución de la hemoglobina. Flujo sanguíneo está bien o incluso puede estar aumentado.
Oxígeno del lado del alveolo está bien, lo que hay es poco acarreador. Los tejidos sufren, tienen hipoxia. La hipoxia isquémica. Aquí está bien tanto el transportador, que es la hemoglobina, como el pulmón, que en su alveolo está lleno de oxígeno, pero aquí lo que no hay son las olas, si se fijan. No hay olas, el flujo sanguíneo está muy lento, está disminuido, está tapado, entonces es hipoxia isquémica. Los tejidos piden oxígeno, miren cómo estiran las manitas. Y el último tipo de hipoxia es la hipoxia citotóxica. Aquí, bueno, está tapando la cámara, una disculpa. Está el oxígeno bien, está el transportador bien, está el flujo sanguíneo bien, pero lo que no está bien son las células. Está bloqueado el metabolismo oxidativo. Eso sucede, por ejemplo, en los envenenamientos con cianuro. Todo llega donde debe de llegar, pero lo que está bloqueado es la maquinaria celular que puede utilizar ese oxígeno para oxidar la glucosa. Y el último tema de este video, que se alargó pues más de lo que hubiera querido, pero es que tiene explicaciones muy importantes, es la regulación de la respiración. Nuestra respiración está regulada casi en su totalidad por vía central, y el principal estímulo que regula la respiración es sobre todo es la presión arterial de CO2. Tenemos receptores para sensar tanto la presión de CO2, que esos están, por ejemplo, predominantemente en el tallo cerebral, la presión arterial de oxígeno, que está en los cuerpos carotídeos y en el arco aórtico, igual que los receptores que sensan el pH, que también están en el corpus carotídeo y en el arco aórtico. Estos, decíamos, lo que sensan es PCO2, presión arterial de oxígeno, y el pH, de tal manera que si nosotros detectamos hipoxemia, vamos a generar más impulsos respiratorios. ¿Para qué? Para aumentar el volumen minuto y la ventilación alveolar y resolver esa hipoxemia. ¿Se acuerdan la gráfica que veíamos? ¿Qué sucedía con la hiperventilación? Bajaba el CO2 pero subía el oxígeno. Y predominantemente lo que sensan los receptores es la PCO2. Los receptores están orientados a detectar mucho más fácilmente cuando empezamos a retener CO2 que cuando nos baja el oxígeno. Entonces vean cómo el estímulo para la producción de hiperventilación es mucho más poderoso con el CO2 que con el oxígeno, porque acá la ventilación alveolar sube lentamente y aquí la ventilación alveolar casi sube linealmente. Entonces es mucho más rápido y más fácil detectar la PCO2 que la hipoxemia, y la PCO2 casi es la encargada de regular nuestra frecuencia respiratoria, y por eso va muy de la mano con el control del estado ácido-base, porque si se empieza a aparecer un estado en el que baja el pH, un estado de acidosis, vean cómo inmediatamente el volumen minuto sube, empiezo a hiperventilar. Entonces ese es el control inconsciente o autonómico de la respiración. Tenemos también un control consciente que está en nuestra corteza cerebral, y tenemos varios receptores adicionales. Decíamos, como todo está en el tallo cerebral, sobre todo los receptores que sensan el CO2, son receptores centrales. Tienen un marcapaso respiratorio. Yo no puedo dejar de respirar al menos de 4 a 5 veces en un minuto, por muy mal que esté, por el marcapaso respiratorio. Pero empiezo a retener CO2, lo normal es que aumente el volumen minuto. Tengo también la capacidad de conscientemente, acá en la corteza cerebral, empezar a respirar más rápido o más lento, siempre y cuando no afecte el CO2, porque si lo afecto, automáticamente, aunque conscientemente yo quiera, no puedo controlar la velocidad ni la profundidad de mi respiración. Y los receptores de estiramiento y los receptores J sirven para proteger al pulmón, de tal manera que no lo hiperinfle. Si yo quiero suspirar demasiado hondo, llega un momento en el que el pulmón se estira tanto que se activan estos receptores de estiramiento y se detiene la inspiración para proteger al pulmón de daños. Y esta pues es parecida a las gráficas que veíamos anteriormente, y es una de las funciones también primordiales que comentábamos del aparato respiratorio, la regulación del equilibrio ácido-base. Cualquier hidrogenión que se genere se puede combinar también con la hemoglobina.
Entonces la hemoglobina es un buffer o un regulador del equilibrio ácido-base. Y ese hidrogenión se puede meter en la reacción de la desgrasa carbónica para convertirse en ácido carbónico y luego en bicarbonato más CO2 o en CO2 más agua. La reacción es reversible y es continua. Y una vez, por ejemplo, que un hidrogenión fue atrapado por la hemoglobina inclusive, cuando llega al pulmón, gracias a la anhidrasa carbónica, se convierte en CO2 y en agua. Y el CO2 es eliminado hacia afuera y lo expiramos, de tal manera que la continua producción de hidrogeniones de CO2 es balanceada por la frecuencia y la velocidad de la respiración y la profundidad, y balanceada por la hemoglobina como factor de equilibrio o como buffer. Todas estas reacciones, como les digo, son continuas y reversibles en todo momento. Aquí les agrego el glosario de los términos que hay que aprender y que hay que meter en el portafolio de evidencias. Y nuevamente, igual que con el otro video, los recursos completos están disponibles por profesionales en la página de Coursera, semana 6. Hasta la próxima.